Lo habíamos prometido, la verdad que es un gran gusto cruzarnos el Río de la Plata y hacer un salto para uno de los hombres que ha logrado colocarse en un lugar muy poco frecuente, que es el de los estadistas, de las personas de consulta. Está con nosotros desde el Uruguay el presidente Julio María Sanguinetti. Yo le sigo diciendo presidente a todos los que han pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. Presidente Sanguinetti, un gran gusto verlo. ¿Cómo le va? Encantado, encantado, acá en mi nueva residencia, porque yo ya no vivo en Punta Carreta, Montevideo, vivo en Zoom, en mi nueva residencia. Está muy bien. ¿Y cómo se va Estoy todo el llevando? día acá. ¿Cómo convive con Zoom? Bien, bien, impecable, impecable. Bueno, desde ya que tengo actividad afuera, no mucha, pero tengo muchísima por Zoom. Claro, claro. El comité ejecutivo del partido, las cosas básicas se hacen ahora por Zoom, es una nueva dimensión. Hasta en la reunión familiar, ¿no? Claro. Nosotros los sábados teníamos la reunión familiar, almorzábamos, pero ahora tenemos un nieto en París, otro nieto en Asunción. Bueno, apareció el Zoom y es una nueva dimensión de la comunicación. Está muy bien. Así que bien. Su última actividad pública que vimos fue muy interesante, por lo menos vista desde acá, porque fue su despedida de la política, un abrazo con Pepe Mujica. Siempre me pregunto si en el agua de Uruguay No, ponen de la política no. No de la política, no, pero No sí sea malo de la política no. tiene toda la razón, pero sí del No. ejercicio de todos los días, ¿no? No, no, del Parlamento, del Parlamento. Mire, yo ya antes de la elección, que era candidato al Senado, un poco simbólicamente dije que no iba a permanecer el periodo. De modo que para mí ya era un trámite, digamos así, que uno iba a estar allí. Además me designaron secretario general del partido, de modo que tengo una responsabilidad política bastante importante, más cuando hemos configurado un gobierno de coalición con todas las circunstancias que lo rodean. Así que para mí era más o menos un trámite. Pero vete aquí que, como dijo Mujica, la pandemia me echa, y entonces ambos nos encontramos con que nos íbamos a ir juntos. Bueno, nuestra presidenta, vicepresidenta de la República, dijo, bueno, no se pueden ir así. Que en el Senado estén dos presidentes no es usual. Que se vayan juntos, menos aún. ¿Por qué no hacemos una reunión solemne del Senado? Se van los dos, que todo el mundo hable y de algún modo podemos dar un ejemplo de responsabilidad cívica, sobre todo para la muchachada, que mire y vea que los políticos podemos discutir, pero también sabemos conciliar y encontrar los espacios para ello. Bueno, de inmediato se hizo, en fin, mucha expectativa y la verdad es que fue un lindo acto, un lindo episodio que se rubricó con un abrazo que nos dimos cuando Mujica se retiraba del Senado. Y ha tenido bastante repercusión por lo que he visto en la Argentina, que se ha comentado bastante y en otros países. Es que sabe qué pasa, Creo que ha presidente. sido un lindo. Claro, ¿sabe qué pasa, presidente Sanguinetti? Para nosotros pensar dos expresidentes abrazarse, de los presidentes obviamente que están en vida, es casi imposible. Usted conoce mejor que yo la política argentina. Pero no le digo Macri y Cristina. Es difícil, ¿no? No, conozco la historia y sé cómo es. Acá por suerte seguimos manteniendo esos espacios. Y además creo que en el caso pesaba mucho que yo diría que éramos muy representativos de los dos polos opuestos, digamos. Yo soy bien representativo de los partidos tradicionales, de la democracia liberal, de todo ese mundo propio, de ese modo de pensar, de actuar. Y Mujica es la otra historia. Es la historia de la informalidad con las armas en la mano en una época, informalidad en la vida posteriormente. Tenemos estilos de vida distintos, nos comunicamos distintos. O sea que había esa escenificación, digamos, de cómo los dos mundos opuestos podían reconciliarse, como lo dije, parafraseando un poema de Octavio Paz. De modo que eso le dio ese ingrediente. Pero lo importante es que, y eso es la esencia de la democracia, lo estamos viendo ahora por la inversa en Estados Unidos. Mi amigo Felipe González siempre dice, la democracia es la ética de la derrota. Es decir, la democracia es cuando se asume la majestad del voto. Y cuando es derrota sintiendo que no es
que no es otra cosa que el ejercicio normal de la democracia. Esa es la democracia. Bien, desgraciadamente el actual presidente de Estados Unidos no lo está entendiendo así, está desde hace un mes y medio presumiendo un resultado adverso, hablando de fraude, cosas imposibles, casi impensables. Y hoy cuando uno mira, por más que el sistema norteamericano sea muy indirecto, hay también 4 millones de votos más por Biden que por él. Entonces, a mí me apena, honestamente, por lo que significa Estados Unidos en la democracia occidental, en la democracia del mundo, ver este espectáculo, yo diría, indecoroso de un presidente que no asume la realidad. Algunos creen que lo de Estados Unidos es como la expresión máxima de lo que aquí en la Argentina se dio a llamar la grieta, ¿no? Esta cosa de la construcción con teniendo en cuenta que siempre hay un enemigo, no un adversario, es un enemigo. Y cuando uno construye un enemigo, lo que pretende de ese enemigo es que no esté más, que no esté allí. ¿Usted cree que se puede hacer un parangón entre la grieta de la República Argentina y la grieta de los Estados Unidos? Mire, Estados Unidos en muy pocos momentos de su historia tuvo grieta, la tuvo, ¿no? Sin ir más lejos, la grieta de Lincoln Claro. y la guerra de secesión, ¿no? Y tuvo otros momentos también muy duros, como fue la presidencia de Franklin Roosevelt y sus grandes controversias con la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Pero en términos generales fue luego una política dura, sí, muy dura. Los debates siempre fueron muy pasionales, hasta enconados a veces, pero dentro de lo que es el ejercicio natural de la vida democrática. Trump ha sido un elemento disruptivo. ¿Por qué? Porque Trump no es la imagen del Partido Republicano. No es la imagen de los Bush, no es la imagen de los Rockefeller, no es la imagen de Eisenhower o Colin Powell, para hablar de los grandes militares republicanos, de los de antes y los de ahora. Él irrumpió, tomó por asalto al Partido Republicano, con una actitud de populismo, yo diría reñida con lo que es la tradición republicana, que es una tradición liberal conservadora, ¿no? Sin embargo, Trump irrumpió con ese estilo populista de agresión, de construcción del enemigo, de irrespeto y descalificación para el adversario, de poco respeto para los demás países, para los demás estados, para los demás presidentes, amores u odios. Entonces generó sin duda una oposición de ese tipo, ¿no? Es conmigo contra mí, muy blanco y negro, sin ninguna duda. Trump creó eso. Ahora, él siendo un populista, ¿ha llevado el país al sistema populista? No, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque las instituciones son fuertes en los Estados Unidos. Es fuerte el Congreso, es fuerte la justicia, son fuertes los medios de comunicación, son fuertes los estados, que cada uno, ustedes ven hoy, está administrando con sus propios mecanismos y procedimientos la votación. Es decir, hay una institucionalidad fuerte que hace que aún un presidente populista y divisor como es Trump no arrastre el país hacia una situación de irrealidad. Una situación de este tipo, con un presidente así, nos retrotraería a las peores épocas de algunas de las republiquetas latinoamericanas. ¿Hoy usted ve en la Argentina un riesgo de populismo que atropelle las instituciones? No veo que las instituciones estén en riesgo en un sentido sustantivo. Podemos hablar de una inconstitucionalidad, podemos hablar de un abuso a veces, podemos hablar de ese jugar al margen, ¿no? De ese jugar en el límite que a veces ha ocurrido y que es más o menos histórico, como lo ha sido en los gobiernos Kirchner en los últimos años, ¿no? Pero de ahí a caerse en una situación de lo que era antes, digamos, la caída institucional, no lo veo. Como no lo estoy viendo fácilmente en América Latina, por muchas cosas. Primero, no está mal la Guerra Fría, que fogoneaba a unos y a otros, ¿no? Guerrilla de un lado, golpe de Estado del otro. No está más eso. Eso es muy importante. Ya no estamos en ese crimen. Segundo, y vinculado al anterior, los ejércitos se han replegado.
hoy no son una realidad política, aunque a veces pueda asomar un poquitito más en algunos países. Los ejércitos no son aquellos actores de los años 60-70, que se los convocaban a salvar la civilización occidental del mundo comunista luego de la Revolución Cubana del 59. Es decir, el entorno internacional no coadyuva para eso. Librados a nuestro propio esfuerzo, tenemos democracias más perfectas o democracias más imperfectas. En la Argentina ha habido muchas imperfecciones, sí, pero de ahí a que nos caigamos más allá, no lo creo ni no lo veo. Presidente Sanguinetti, ¿se cruza con muchos argentinos que deciden emigrar hacia la banda oriental? Hay toda una discusión en la Argentina. Usted que está allá, está bien, está en aislamiento, pero ¿se cruza con mucho argentino que dice, es el momento de irme? Mire, ahí se cruzan dos temas, uno simpático y otro antipático. El antipático es el tema impositivo, que en el Uruguay siempre existió una legislación muy proclive a la instalación del ciudadano extranjero. No es de hoy, siempre existió. Y no es ni para Argentina, ni para Brasil, es para todos. En los últimos tiempos, cuando llega el presidente de la calle y el gobierno de coalición, se facilitan un poquito más esas radicaciones fiscales. Esto no es un paraíso fiscal ni mucho menos, ¿no? Acá la presión fiscal es 38% del Producto Bruto, o sea que estamos lejos de eso. Pero en fin, le facilita mucho más la radicación. Esa es la parte antipática, porque naturalmente en el gobierno argentino dice, bueno, ¿cómo? Están queriendo llevar a nuestros contribuyentes. Bueno, no se trata ni de una cosa ni de la otra. El Uruguay no está haciendo nada para la Argentina, está haciendo lo que ha hecho siempre. También es para muchos brasileños, sobre todo riograndenses y paulistas, que lo hacen hacia el Uruguay, no es la misma cantidad. La segunda parte, digamos, la simpática. O ir a Córdoba, a los argentinos es evidente que les gusta mucho el Uruguay, se sienten muy cómodos. Punta del Este prácticamente es una construcción porteña, en el mejor sentido de la palabra, Colonia cada vez más, el propio Montevideo es muy afín, resulta amable. Tengo amigos argentinos que les gusta venir acá, caminan, van a la librería, en fin, todo ese tipo de vida un poco más calma que el bullicio constante de la ciudad hirviente, de ese caldero hirviente que Buenos Aires les hace sentir más calmos. Esa es la parte simpática, y es verdad, sí. Uno se encuentra con muchísimos argentinos que hablan y dicen, no, qué ganas que tengo. Algunos porque además tienen casa acá, apartamentos allá, y están con la gigantesca nostalgia de que ven salir el sol, ven llegar los calorcitos y Claro. Bueno, y el tránsito está muy complicado. ¿Se atreve a calificar? Pero es así. Está claro. Es verdad que la pandemia pone un cristal encima de todo que lo deforma, ¿no? Yo digo, a casi un año de gestión de Alberto Fernández, ¿se atreve a calificarlo? ¿Es un gobierno populista? ¿Es un gobierno clásico, el kirchnerismo? ¿Qué diría, presidente Sanguinetti? Mire, yo diría que es un gobierno, llamémosle, de equilibrio inestable, o de pulsión constante. ¿Por qué? Primero, por la propia estructura del poder. Ha sido relativamente frecuente en la vida política de Argentina o de otros lugares que de pronto el titular del poder político esté afuera y que el presidente, que precisamente lo representa, no sea realmente el titular del poder. Ahora, que el caudillo, o sea, que el titular del poder político esté por debajo del otro, eso es inusual. Lo cual hace que esta dialéctica presidente-vicepresidente no es cualquier cosa. Porque el vicepresidente representa la fuerza política más representativa que llevó a la presidencia a quien está en el primer plano. Entonces, hay una tensión dialéctica constante. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? Cada palabra que diga la vicepresidenta va a ser interpretada en esa clave. Sacó una carta la semana pasada. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir la otra frase? ¿Está cuestionando al gobierno? ¿No está cuestionando al gobierno?
Por eso digo, estamos hablando de un equilibrio inestable, o de una dinámica del presidente, como esos magos chinos haciendo correr los platos para que no se caiga ninguno, ¿no? Y por ahí van las cosas, digamos, ¿no? Entonces, esa es la descripción que desde mi ángulo veo, respetuosamente hablando, del gobierno de Alberto Fernández y la autora Kirchner. ¿Lo ve como usted que vivió, conoció los tres gobiernos kirchneristas? ¿Es un gobierno kirchnerista el de Alberto Fernández, clásicamente kirchnerista? Bueno, yo diría que clásicamente no lo es, en la medida que no tiene la audacia personalista que tenían los gobiernos Kirchner. Cuando estaba el señor Kirchner, bueno, llenaba la escena, decía las cosas que quería y hacía las cosas que quería. Luego su esposa, la doctora, lo mismo. O sea, han sido presidentes protagónicos, personalistas, que le hacían sentir a todo el mundo que él era el que mandaba y que no tenía límites mayores a lo que era el ejercicio de su autoridad. En el caso de Alberto Fernández no es así. Notoriamente tiene que cuidar equilibrios y se le ve constantemente tratando de administrar equilibrios. Desgraciadamente con algunas cosas que a mí me entristecen un poco, ¿no? Por ejemplo, como es ese recurrente, y por ejemplo esa recurrente caída en el tema del tipo de cambio, del dólar, del plan neutral, que el plan de estabilización, que Caballo, que que el otro, pasan las decenas, y es el mito de Sísifo, ¿no? Aquel que estaba condenado por los dioses a levantar la piedra y que cuando llegaba arriba volvía a caer y volvía a levantarla, y siempre nos pechamos con la misma piedra, ¿no? Entonces, y esa generación de inestabilidad, de la cual desgraciadamente han caído casi todos los gobiernos en las últimas décadas, ¿no? Y eso es una pena, porque ya estamos en un tiempo económico del mundo en que ya hay ciertos márgenes que no podemos tener, ¿no? Porque los tipos de cambio son más universales, los flujos financieros son más universales, todo transita como dimensiones de la globalización, ¿no? La globalización tiene muchas dimensiones. La propia financiera, que en el 2008 se trató de parar un poco cuando se vio las consecuencias nefastas que podía tener una globalización descontrolada, ¿no? ¿Verdad? Con una orgía eufórica de los mercados, ¿no? Pero aún así, digo, los gobiernos tienen que administrar situaciones más realistas. Y eso es lo que a veces a uno le dice algo. ¿Qué visión tiene de qué es hoy ya Jair Bolsonaro en la región? ¿Qué clase de presidente es? ¿Qué representa, presidente Sanguinetti? Mire, Bolsonaro, vamos a entender que Brasil es muy peculiar. Todos somos peculiares, pero Brasil es más peculiar que todos nosotros, porque su historia lo ha hecho peculiar. Empecemos porque cuando nos independizamos de nuestras metrópolis, nosotros nos dividimos en 16 repúblicas, primero en los virreinatos, luego en la república, y en cambio el mundo portugués siguió unido. Y además fue monarquía. Y nosotros no. Y fue monarquía hasta 1889. Es decir, que en todo nuestro siglo XIX era el imperio de Brasil, que era además una monarquía. Es decir, pongo esto como ejemplo y luego vienen todas las consecuencias de un país muy distinto, que nunca tuvo partidos estables, salvo los últimos años, en que una feliz circunstancia hizo que dos gobiernos de Fernando Henrique, luego dos gobiernos de Lula, de Dilma, habían generado ya una secuencia de dos partidos, el PCDB y el PT, que se alternaban. El Brasil pasaba a tener tendencia. Luego, el fenómeno corrupción, el juicio político a Dilma, la presión de Lula, etcétera, 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 los partidos se derrumbaron. Y en ese derrumbe nos encontramos con un vacío político que lo llena a alguien que estaba hacía 20, 25 años en la Cámara de Diputados. No es que fue alguien que irrumpió desde la nada o desde un programa publicitario, no. Era un político de toda la vida, pero un político gris, sin ningún perfil particular. Tenía sí una muy buena red,
una muy buena, las redes, una muy buena presencia allí, pero estábamos sin partidos y con una enorme crisis de inseguridad. Y entonces aparece este hombre que representaba la autoridad, que representaba la dureza, que había defendido siempre las armas, que había defendido todo ese tipo de actitud, digamos, y allí se lleva una mayoría muy significativa. En medio, como digo, de una gran deserción de los partidos y un gran decaimiento de la política y de los liderazgos.